Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver procesamiento de vísceras, sección menudencias, sección mondonguería y sección tripería. Sección menudencias. De esta sección vamos a ver cómo es la construcción, equipamiento y utensilios y cómo es la operatividad en esta sección. Vamos a ver el sector cabezas y el sector de vísceras rojas, cómo es la operatividad y cuáles son los subproductos obtenidos en estos sectores. Cámara de enfriado y madurado de menudencias y carne chica, sala de empaque primario, rotulado y sala de empaque secundario. Del sacrificio de los animales de abasto se obtienen numerosos subproductos que pueden ser tanto comestibles, como por ejemplo vísceras, tendones, como subproductos incomestibles como el cuero. Estos subproductos tienen importancia considerable en la industria cárnica, dado que representan un ingreso adicional a la economía al contribuir en la reducción del costo industrial de la faena. Por ello, en faena bovina se denomina a este segmento de producto como el quinto cuarto, conocido como recupero. En la bibliografía internacional, a los subproductos que se obtienen de la faena se lo conoce con el nombre de despojos, mientras que en nuestro país, en el ambiente rural, se los conoce como achuras y en la industria como menudencias, vísceras rojas, vísceras verdes, etc. En los países latinos, asiáticos y africanos son aprovechables para el consumo humano. Los establecimientos faenadores cuentan con varios sectores independientes entre sí, como son los sectores de menudencias, mondonguería y tripería. En el sector de menudencias, como ustedes pueden ver, se procesan las vísceras rojas, corazón, hígado y otros, los órganos del aparato respiratorio, tráquea, pulmón, la cabeza y órganos restantes. Las panzas y las tripas, o sea, los intestinos, se derivan juntos hacia el sector exclusivo para su procesamiento en el sector de mondonguería y tripería. Salas de procesamiento de vísceras, órganos y otros subproductos comestibles deben reunir los siguientes requisitos mínimos de construcción. El piso debe ser impermeable, con un declive del 2% hacia los desagües, de tipo sifónico. Las paredes deben ser cubiertas con friso sanitario, con una altura mínima de 2,50 metros de altura, cubierto con azulejos, cerámicos o de material resistente al lavado y a la acción de los ácidos grasos. El cielo raso debe ser material impermeable, blanco o de colores claros. Los ángulos redondeados entre las uniones entre el piso, la pared y el techo. Todas las aberturas deben estar cubiertas con telas antiinsectos y se debe evitar la acumulación y condensación de vapores mediante la utilización de extractores. Las mesadas con lluvia cenital sin que se produzca acumulación de líquidos. Las mesadas serán de acero inoxidable. Deberá contar con agua fría y agua caliente, que esta debe estar a una temperatura de 82 a 85 grados centígrados. La iluminación puede ser natural o artificial, con un mínimo de 300 unidades lux y no debe alterar los colores normales. Antes de ingresar al sector, el personal debe pasar por el filtro sanitario, que es el lugar donde procede al lavado de botas, lavado y secado de manos. El lavabotas debe contar de un lavasuela y de un lavacaña, o sea, que debe lavar la parte de abajo, lateral y la parte de arriba del calzado. Para el lavado de manos debe hacerlo mediante jabón líquido o bien jabón en polvo.
Mejor si es un jabón sanitizante. Este lavamanos puede ser accionado a pedal, con la rodilla o con el codo. El agua para el lavado de manos debe estar a una temperatura de 40 a 45 grados centígrados. Y para el secado de manos puede hacerlo mediante toallas de papel descartable o bien mediante aire caliente filtrado. Menudencias lo podemos encontrar en el capítulo 12 del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal. El sector de menudencias debe contar de un local independiente para el manipuleo y elaboración de las menudencias. Y el transporte a estas dependencias se hará por medio de tubos o zorras con tapa hermética reservada a ese fin. Acá en esta diapositiva vemos el procesamiento de las cabezas. Las cabezas provenientes de la zona limpia de la playa de faena llegan al sector por tuberías, por noria o por carro. Para obtener los subproductos de la cabeza, la primera operación consiste en desarticular el maxilar de la mandíbula. Esta operación se realiza mediante un dispositivo de acero inoxidable, manual o neumático. Este dispositivo consiste en un soporte o parante fijo que tiene una argolla regulable y a través de esta argolla se engancha o sostiene el maxilar. Y frente a este tiene otra argolla donde se toma o sujeta la mandíbula, con la cual se tracciona hacia abajo con firmeza para desarticularlas. Luego se retiran los músculos maceteros, masticatorios, internos y externos y los labios, con cuchillos comunes o neumáticos, pelando prácticamente los huesos. Los músculos maceteros, denominados nuez de quijada, se lavan, se pueden centrifugar o no y se colocan en bandejas cribadas. Estas bandejas están horadadas o con agujeros para poder permitir el escurrido. Luego se derivan a cámara de madurado durante 24 horas hasta alcanzar la temperatura de 7 grados centígrados y se empaca en bolsas fuelle como empaque primario. Recordarán que el empaque primario era el que estaba en contacto con el alimento. Y luego en caja de cartón corrugado como empaque secundario y se congelan en placas o en túneles. Con el hueso maxilar libre ya de músculo, lo que se va a realizar ahora es la apertura del cráneo mediante una guillotina o hachadora de cabeza. ¿Cómo se va a proceder? Se va a disponer el paladar duro enfrentado al filo del dispositivo, el cual al caer sobre el mismo abre la caja craneana exponiendo el tejido nervioso, cerebro, cerebelo y médula oblonga. Si el cerebro, o sea los sesos, se destinan a consumo humano, se lavan y se prolijan e inmediatamente son escurridos, luego se congelan inmediatamente por ser un tejido friable. En caso que el tejido nervioso no se destine a consumo, una vez extraído el cráneo, se registra el peso de los mismos, depositándose en un recipiente especial para proceder al tratamiento según manual de material de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina. En este acto también se retira el cartílago nasal, que es lavado, escurrido y empacado para su utilización en la industria farmacéutica. A través de cintas, tuberías o tronera, los huesos de la cabeza se derivan al sector de subproductos incomestibles para su procesamiento, ya sea mecánicamente o por soplador. Acá en esta imagen vemos algunos de los implementos que son utilizados en el sector de cabezas. Vemos la centrífuga, el dispositivo para desarticular la cabeza y las mesadas.
Acá en esta diapositiva vemos en la imagen de la izquierda cómo se realiza la recepción de la cabeza, que llega a través de tuberías proveniente de la zona limpia de la playa de Faena. Y en la imagen de la derecha, el dispositivo que yo les había mencionado, que es para realizar la desarticulación temporomandibular. Les había mencionado que era un soporte o parante fijo con una argolla regulable. De ahí se toma o sujeta el maxilar y frente a esta, bueno, en la imagen no se puede apreciar bien porque está recortada, hay otra argolla que es regulable para tomar o sujetar la mandíbula. Esta se tracciona hacia abajo y de esta manera se procede a desarticular la articulación temporomandibular. Acá en esta imagen vemos la guillotina o achadora de cabeza para producir la apertura del cráneo. ¿Cómo se operaba? Se disponía el paladar duro enfrentado al filo del dispositivo y este, al caer sobre el mismo, abre la caja craneana y de esa manera expone el tejido nervioso. Al sector arriban las lenguas con o sin el hueso hioideo desde la playa de Faena, que pueden estar o no adheridas a la cabeza. En caso de estar unido a los músculos del piso de la boca e internos de la mandíbula, se desprende cuidadosamente mediante cuchillo de ambos lados del hueso mandibular, ya que cualquier corte en el cuerpo del órgano desmerecen su calidad. Si estuviera aún la epiglotis, se la separa y elimina. Las lenguas se prolijan, o sea, recortando colgajos, eliminando papilas laterales. Las lenguas son lavadas, como pueden ver ahí, con agua tibia y agua fría. Y es recomendable centrifugarlas para eliminar restos de salivas y pastos que pudieran quedar adheridas. También se puede quitar el epitelio de las lenguas con fines biológicos, vacunas. En este caso se requiere un sector independiente con condiciones sanitarias especiales. Una vez finalizado el lavado y prolijado, se cuelgan en farolas, fíjense, son carros con ganchos para el escurrido y posterior maduración. Las lenguas se trasladan al sector de madurado, donde se las somete a la acción del frío durante 3 a 6 horas para proceder al empaque y rotulación. Fíjense, las mesadas del sector de menudencias tienen la característica especial de tener una doble cara y entre ellas corre un velo de agua. La superficie o cara superior es cribada, o sea, con orificios de 6 a 10 milímetros. La inferior es lisa, inclinada hacia el desagüe para permitir el escurrimiento de restos de ingesta y pelos. Las lenguas usualmente se clasifican por peso y color. Por peso o calibre, en chicas y grandes, y por color pueden ser blanca o negra y manchada. De acuerdo al tipo de corte que se realiza sobre las lenguas, pueden presentarse enteras o bien, si se retiran los músculos laterales, es conocido como corte suizo y a los recortes musculares obtenidos se los denomina carne de gañote. La presentación comercial puede ser individual o a granel. Para la presentación individual se utiliza como empaque primario láminas de polietileno de 50 por 60 centímetros. Sobre esta lámina se deposita la víscera, se coloca la etiqueta de alto impacto entre el empaque y el producto y se lo envuelve utilizando el sistema Salamipack o IWP, enrollando el producto sobre sí y colocando ambos laterales al final de dicho rollo, quedando la menudencia envuelta como un caramelo. En algunas plantas se identifican las lenguas
con sello a fuego previo al empaque primario. Luego se las acomoda en un empaque secundario, siendo en la mayoría de los casos cajas de cartón corrugado de 275 libras, previa colocación de una bolsa fuelle en el fondo para que en caso de haber derrames evite dañar la caja. Para el método a granel se procede a colocar una bolsa fuelle en el fondo de la caja de cartón y se acomodan las lenguas de una misma clasificación, enfrentadas unas con otras, y en la próxima hilera superior se van a colocar invertidas, de manera que queden prolijamente acomodadas en la caja. Para las lenguas a granel también pueden utilizarse bolsas de polipropileno tipo plastillera como empaque secundario. La conservación puede hacerse refrigerada o congeladas, siendo este último método el más recomendado cuando se comercializan para exportación. Las lenguas se derivan al sector de congelado, en placa o en túnel durante 6 a 36 horas respectivamente, hasta lograr la congelación, y luego pasan a depósitos de congelado hasta el embarque o salida de la planta. A continuación les presento un flujograma de procesamiento de diferentes vísceras: extracción de cerosas, prolijado, lavado, centrifugado, colgados en perchas o farolas o bien en bandejas cribadas para producir el escurrido, madurado, el empaque primario, que es el que está en contacto con el alimento, y anexo al mismo pero separado se encuentra el empaque secundario, que es el que contiene a los primarios, y el sector de congelado. Hígados y riñones. Se trabajan las vísceras sobre las mesas cribadas, como pueden ver en la imagen, debajo de las duchas, retirando las cerosas, restos de canalículos biliares y uréteres que habían sido seccionados durante la inspección sanitaria en la playa de Faena. Luego se prolijan y se suspenden en farolas, que son los carros con ganchos, para escurrirlas. Se derivan al sector de madurado durante 3 a 4 horas, donde se termina de eliminar el agua y a enfriar. Las presentaciones comerciales de estas vísceras pueden ser individual o a granel. Si se empacan de manera individual, se pueden utilizar bolsas o láminas de polietileno tipo Salami Pack o IWP, y se identifica cada víscera con tarjetas de alto impacto y luego se las acomoda en caja de cartón corrugado con bolsa fuella en el fondo. Los hígados también se pueden identificar con sello a fuego. Los rabos se trabajan sobre mesas, eliminando colgajos y pelos. Para su presentación comercial, los rabos pueden ir enteros o desarticulando las vértebras coxígeas en una o dos secciones, pero sin cortarlos. Se van a colgar en farolas o se pueden depositar en bandejas cribadas. Luego pasan a madurado durante 3 a 4 horas para luego empacarlo en forma individual o a granel. Los rabos desarticulados se doblan entre sí en el momento del empaque primario, el cual se puede hacer en bolsas o láminas de polietileno, identificándolas con tarjeta de alto impacto. La entraña está constituida por los pilares del diafragma. Esta menudencia se lava, se separa la parte muscular de la tendinosa, eliminándose esta última. Luego se suspenden en farolas o perchas o bien se depositan en bandejas cribadas. Y luego son envasadas individualmente o a granel. El corazón llega desde la playa de Faena con las 4 cavidades expuestas, aurículas y ventrículos. En este sector se retiran restos de cerosa,
Se cortan y extraen los pilares y se lava interna y externamente. Luego se cuelgan y pasan a maduración. El empaque puede ser individual o a granel. En el empaque individual se presenta como en el animal vivo, cerrado, o a granel, abierto y extendido, o sea, dejando expuesto el interior de la víscera y se van a condicionar unos sobre otros. Aortas y tráqueas son lavadas externamente y abiertas longitudinalmente ambas menudencias. Quedan a la vista las bifurcaciones vasculares de la aorta. Los anillos de la tráquea se abren perpendicular al eje mayor, se lavan internamente, se cuelgan, pasan a maduración y empaque, por lo general a granel, acomodando una sobre otra, formando bloques de 15 a 20 aortas y tráqueas superpuestas. Tendones, penes y testículos o criadilla. Se retiran los colgajos, se lavan, los testículos se centrifugan, luego se depositan en bandejas para maduración. El empaque es a granel, es en bolsas fuelle y luego son colocadas en cajas de cartón corrugado. Timo o mollejas. Esta glándula está relacionada con el sistema inmunitario, es decir, es responsable de la formación de linfocitos T y de segregar hormonas como por ejemplo timosina, etc. Esta glándula está presente en la última etapa fetal y en los animales muy jóvenes. Es similar al tejido linfóideo, pero se atrofia y desaparece en los animales adultos. Es de un color gris rosáceo pálido, por ello muchas veces se confunde con la glándula parótida, pero la glándula parótida tiene una consistencia y color diferente. El timo o molleja tiene dos porciones, una de cuello y otra de pecho, localizándose la primera a lo largo de la tráquea y el esófago o tragapasto, próxima a las glándulas tiroides, y la segunda más grasosa a nivel del mediastino en la entrada del pecho. Esta glándula, recibida en el sector, se desgrasa a mano y a cuchillo. Se lava y se depositan en bandejas cribadas para maduración durante 3 a 4 horas. Luego se empacan en bolsas de polietileno de 500 gramos, congelándolas o bien se comercializan refrigeradas para venta a consumo interno dentro de las 24 horas. Pulmones o bofes. Los pulmones no se consumen en nuestro país, pero sí es considerado comestible en otras culturas. Una vez separadas y retiradas las tráqueas, se extirpan los bronquios del órgano, eliminando restos de cerosas, pleura, que pudieran estar adheridas. Se lavan sobre mesa y colgándolas en farolas para la maduración. Se pueden empacar individualmente en bolsas de polietileno o bien a granel para congelación. El vaso o pajarilla no se consumen en nuestro país. Se pueden procesar en esta sección o en la sección mondonguería, ya que está adherida a la panza. Se utiliza para la elaboración de alimentos para mascotas.